Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. El cielo tenía una profunda oscuridad, la visibilidad era inexistente. Al recibir la señal, se dispararon 2 tiros apagados, haciendo que 2 guardias colapsaran. Los disparos continuaron durante los siguientes 15 minutos. Una vez que todo quedó en silencio, la radio resonó. El edificio se desocupó, listo para la evacuación. 14 años después, me encontré junto a la ventana de la habitación del hotel, observando el atardecer, recordando cómo todo comenzó y reflexionando sobre cómo terminé aquí, bebiendo mi vodka. El líquido ardía al tragarlo, reflejando los recuerdos de las últimas semanas. Sin embargo, aferré la esperanza de que no todo estaba perdido. Verás, hace 6 semanas, descubrí que mi esposa de los últimos 12 años estaba teniendo una aventura. La revelación ocurrió por accidente. Pero, ¿no es así como la mayoría de los maridos desprevenidos se enteran? Por cierto, soy Logan. Jamie y yo nos conocimos durante nuestro 3er año en la universidad, salimos hasta graduarnos. Yo me uní al cuerpo de marines y ella comenzó a buscar trabajo. En ese entonces, la amaba, pero no quería que se casara conmigo mientras yo estaba destinado en quién sabe dónde. Me parecía injusto para ella. Así que, 5 años después de completar mi servicio como marino, volví a casa y, en pocas semanas, conseguí un buen trabajo en una gran empresa en su grupo de ventas. Resultó que mi jefe también era marino y tenía preferencia por contratar a tipos militares debido a nuestra ética de trabajo disciplinada. Destaqué en mi trabajo, haciéndome un nombre. Durante este periodo, decidí reingresar a la escena de citas, explorando sitios en línea. Para mi grata sorpresa, encontré a mi amor universitario, Jamie, en uno de ellos. Dios, se ve genial en esas fotos. Ahora, Jamie puede no tener el aspecto de una supermodelo, pero posee un buen cuerpo. En la universidad, se dedicó a la danza moderna, priorizando mantenerse en forma, ¿y qué forma tiene? Midiendo 1,68 metros con piernas que recuerdan a una bailarina, no es demasiado musculosa, pero sí curvilínea, con una figura impresionante. Su largo y fluido cabello castaño oscuro enmarca su rostro, acompañado de esos ojos castaños oscuros y una sonrisa que derrite mi corazón cada vez que la veo. Ella exuda esa apariencia de chica de al lado, dulce e inocente, con solo suficiente amabilidad para dar un toque extra. Me inscribí lo más rápido posible y me puse en contacto con ella de inmediato. No fue hasta una semana después que respondió, preguntando dónde demonios había estado y por qué no había llamado ni enviado un correo durante los últimos 5 años. Si estaba tan molesta conmigo por no contactarla durante mi servicio en el Marines, entonces debió haberme extrañado. Esta era una señal muy positiva. Pronto, estábamos saliendo y esencialmente retomando donde lo habíamos dejado en la universidad. En un año, nos casamos y un año después, acogimos a nuestra primera hija, Rebecca. Mi trabajo avanzaba bien, aunque me encontré viajando más, lo cual era predecible. 2 años después, nuestra segunda hija, Amy, llegó a la imagen. Desde entonces, he sido promovido y ahora residimos en una hermosa casa en un buen vecindario con excelentes escuelas. Si bien todavía viajo bastante, a veces durante 2 semanas cada mes, es una necesidad para mi trabajo. No fue hasta unos años después que Jamie comenzó a cuestionar cuándo reduciría mis viajes. Extrañaba mi presencia y se sentía más segura cuando estaba en casa. Le expliqué que era una parte necesaria de mi trabajo, asegurándole que no pasaría mucho tiempo antes de que fuera promovido al siguiente nivel, reduciendo significativamente mis viajes y permitiéndome estar en casa con más frecuencia. Ella aceptó esto de mala gana, pero no estaba emocionada por verme ir en mi siguiente viaje. Mirando hacia atrás, debería haberme dado cuenta de que había problemas en ciernes, pero amaba y confiaba plenamente en mi esposa, lo que me hizo ciego a los signos iniciales de un problema. La primera pista fueron nuestras discusiones sobre cosas triviales. Al regresar a casa, ella me culpaba por cosas que no estaban relacionadas conmigo. Si estuvieras en casa, esto no pasaría, o, te necesitamos aquí, no paseando por todo el país. Tenía un punto válido, aunque me tomó un tiempo darme cuenta.
La segunda pista surgió cuando encontré algo de su nueva lencería en la lavandería. Mientras buscaba una camisa, me topé con ropa interior de seda y una blusa de seda a juego. Mi esposa tiene generalmente gustos simples, eligiendo una camiseta y pantalones cortos o pantalones de chándal para dormir. La única vez que le compré algo de Victoria's Secret, solo lo usó una vez y nunca más. Sin embargo, la lencería que encontré era desconocida, y asumí que se la compró para ella misma. La tercera pista fue el descenso en nuestra actividad en la cama. Nuestros encuentros apasionados y románticos disminuyeron, con ella ofreciendo varias excusas. Exhausto, no parecía problemático en un principio, y creía que las cosas volverían a la normalidad una vez que mis viajes se redujeran. Me abstuve de presionarla, consciente de que forzar el problema empeoraría una situación ya desafiante. El golpe final fue devastador cuando se reveló por primera vez, y dudaba en aceptarlo. Un amigo mutuo vio a Jamie con alguien en un mercado de agricultores a 40 millas de nuestro hogar. Inicialmente pensando que era yo, los observó tomados de la mano, riendo, tocándose y besándose. Cuando se acercó, se dio cuenta de que no era yo. Sintiendo que algo no estaba bien, se alejó discretamente, siguiéndolos durante un tiempo hasta que se fueron en un auto. Aún recuerdo esa llamada. Mi celular vibró mientras salía de una reunión. Frank me llamó e informó que tenía algo importante de qué hablar. Le dije que estaba entre reuniones y que no podía hablar, sugiriendo que podríamos hablar más tarde. Frank estuvo de acuerdo y me pidió que lo llamara a la mayor brevedad posible, expresando algo de preocupación en su voz. Le aseguré que lo haría y le pregunté si el asunto era urgente, a lo que respondió que podría esperar. Colgué, sin pensar en la llamada, asumiendo que Frank me lo habría dicho si fuera urgente. Más tarde esa noche, devolví la llamada a Frank. Le pregunté sobre la razón de su llamada y qué era tan importante. Frank dudó antes de revelar que había visto a mi esposa con otro hombre ese mismo día. Pregunté si estaba con un amigo, sintiendo una inquietud. Frank luchó por transmitirme la difícil noticia, afirmando que parecían ser una pareja, tomados de la mano, riendo y besándose. Se disculpó por ser el portador de tales noticias y sugirió que mi esposa podría estar teniendo una aventura. Esas palabras me golpearon tan fuerte que me quedé sintiéndome adormecido. ¿Qué le hacía pensar eso? Estábamos felices casados. Y ella no tenía razones para hacerlo. No podía completar el pensamiento. Las pistas que había notado antes de repente cobraron sentido, aunque me resistía a creerlo. Frank me trajo de vuelta, expresando que sabía que era difícil, pero que necesitaba estar consciente. Sugirió que aún podría haber esperanza para salvar mi matrimonio y ofreció su apoyo, diciéndome que lo hiciera saber si necesitaba algo. Acepté y lo agradecí antes de colgar, sentándome en la cama y enfrentándome con la realidad o a la potencial broma cruel. Mientras reflexionaba, la ira se intensificaba ante el pensamiento de que mi esposa me engañaba. Durante el vuelo a casa, comencé a calmarme y pensar con más claridad sobre lo que necesitaba hacer. Sin evidencia sólida, no sabía por dónde empezar. Al aterrizar, mi primera llamada fue a Frank, buscando detalles sobre el hombre con el que estaba. Proteger a mis hijas de nuestros problemas era crucial. Quería salvar nuestro matrimonio. Frank me aconsejó que no hiciera nada de lo que me arrepintiera y compartió que tenía un amigo que había pasado por una situación similar. Sugería hablar con él para obtener información sobre cómo manejar la situación, enfatizando la importancia de evitar problemas o empeorar las cosas. El consejo de Frank resonó, y me di cuenta de que necesitaba la guía de alguien que hubiera enfrentado un problema similar. Ahora, el mejor curso de acción era regresar a casa y actuar como si todo fuera normal. Si ella sospecha que has notado algo, será más difícil reunir pruebas en su contra. Espero estar equivocado, pero estoy seguro de lo que vi ese día. Frank tenía razón. Al llegar a casa, logré tranquilizarme lo suficiente para comportarme normalmente alrededor de Jamie y las niñas. No fue un paseo por el parque, pero de alguna manera lo logré. En los días siguientes, busqué en la casa señales de su aventura, pero nada se destacó. Sin embargo, persistía una sensación de que podría estar pasando por alto algo. Frank llamó, sugiriendo que hablara con su amigo.
Acordé reunirme con ellos en un bar al otro lado de la ciudad al día siguiente después del trabajo, manteniendo esto alejado de Jamie mencionando reuniones tardías. En el bar de Mala Muerte, encontré a Frank y su amigo Mark en una cabina trasera bebiendo cerveza. Frank levantó la vista cuando me senté. Mark me saludó como el amigo que Frank había mencionado. Intercambiamos saludos aunque ninguno parecía encantado de estar allí. Mark habló, habiendo sido informado por Frank sobre mi situación. Mostró empatía con mis sentimientos pero advirtió sobre cometer los mismos errores que él había cometido, compartiendo su dolorosa experiencia de venganza. Eso lo llevó a una sentencia de prisión de 5 años, y perdió todo en el divorcio y la demanda contra su esposa y su jefe. Me advirtió sobre no hacer nada imprudente, su mirada intensa. Simplemente asentí. Curioso sobre enfoques alternativos, inquirí sobre lo que él habría hecho de manera diferente. Mark admitió que aún iría por el jefe, pero de una manera más sutil para sorprenderlo. Expresó un profundo desprecio hacia el hombre que le robó a su esposa. En cuanto a su esposa, sabiendo lo que sabe ahora, habría optado por un divorcio. Nuestra conversación se centró en las cosas que debo hacer y no hacer en mi situación. El primer paso era conseguir evidencia contundente de la infidelidad de mi esposa para evitar cualquier negación al confrontarla. El segundo paso implicaba consultar a un abogado de divorcios para entender cómo proteger mis activos y qué derechos tenía en esta situación. El tercero sería mantener una suma considerable de dinero en efectivo por si ella descubría mis acciones y congelara cuentas y tarjetas de crédito. Por último, asegurarme de un pequeño apartamento o alternativas de vivienda era crucial en caso de decidir irme, asegurando tener un lugar donde quedarme. Aunque estas sugerencias eran sensatas, inicialmente creía que podría resolver el problema a través de la conversación. Sin embargo, tan pronto como mencioné esto, Mark golpeó su puño sobre la mesa. Mark enfatizó la importancia de no hacer nada estúpido, señalando que su nuevo novio podría estar llenando su cabeza de cuentos. Sugería que antes de enfrentar a mi esposa, necesitaba entender qué le habían dicho y qué creía ella. Mark hizo paralelismos con mi formación militar como marine, destacando la importancia de obtener buenas informaciones en la batalla. Insistía en la necesidad de tener un plan de ataque y una estrategia por si las cosas se torcían, enfatizando la importancia de saber hacia dónde avanzar. Su pregunta sobre mi servicio militar me sorprendió, y confirmé que era marine. Cuestioné la relevancia, y Mark siguió insistiendo en la necesidad de tener un plan y una estrategia, conectando esto con mi situación actual. Suspiré, luchando por aceptar la posibilidad de que mi aparentemente feliz matrimonio llegara a esto. Mark se disculpó en voz baja y nos quedamos en silencio hasta que Frank lo rompió, preguntando sobre mi plan y cómo quería manejar la situación. Dándome cuenta de la necesidad, expresé mi deseo de salvar mi matrimonio si era posible. Pero más que nada, quería que el otro hombre sufriera sin arriesgar mi propia libertad. Dejé en claro que obtener pruebas e información sobre mi adversario era una prioridad. Mark sonrió ante mi último comentario. Me aconsejó no contratar a un investigador privado, citando su propia experiencia costosa y poco productiva. Con acceso a sus cuentas bancarias, registros de tarjetas de crédito y de teléfono, sugirió revisar si había compras o llamadas inusuales. Además, explorar la posibilidad de un segundo teléfono celular y configurar cámaras de video ocultas por la casa para grabaciones visuales y de audio. A pesar de la incomodidad, acepté, decidido a hacerle pagar. Nuestra conversación continuó durante otra hora, durante la cual anoté mentalmente las sugerencias ofrecidas. El consejo de Mark enfatizaba la importancia de no hablar de la situación en el trabajo hasta identificar al amante potencial de mi esposa, considerando el riesgo de que alguien familiarizado con mi agenda pudiera darse cuenta. También mencionó que habría abordado la situación de su amante de forma más sutil, alimentando mi determinación de idear un plan para superar a esta persona. Sin embargo, necesitaba más información y asistencia. El próximo día laboral, examiné mis planes de viaje para el mes siguiente, descubriendo un viaje de 2 días. Preocupado por que alguien en el trabajo supiera mi agenda, hablé discretamente con mi jefe, sugiriendo que podría extender la visita al cliente a una semana entera. Él aprobó la idea sin dudarlo. El siguiente paso comprometía a crear la ilusión de estar ausente mientras regresaba en secreto. Usando una tarjeta de débito prepagada con efectivo, compré un pasaje de regreso en otra aerolínea.
En línea, adquirí varias cámaras espía y una cámara regular con un potente zoom y buenas capacidades en poca luz. Esto constituía la primera parte de mi plan para descubrir la identidad de este individuo. La segunda parte apuntaba a capturarlo en acción en video, eliminando cualquier duda sobre su infidelidad. Mi día se dedicó a trazar y planificar meticulosamente, una habilidad en la que sobresalgo. Sin embargo, la pieza crucial que faltaba era la identidad del hombre implicado. Hasta que ese detalle se resolviera, no podría confiar en nadie, ni siquiera en mi mejor amigo y jefe, Al. Reconociendo que me llevaría tiempo descubrir el nombre de esa persona, permanecí decidido. A finales de semana, todos los artículos ordenados habían sido entregados en la casa de Frank. Ahora, solo necesitaba la oportunidad de instalar discretamente las cámaras espía alrededor de mi casa. Con la rutina de compras de Jamie los sábados con sus chicas y su madre, la casa estaría vacía. Después de varias horas, todas las cámaras estaban en su lugar y probadas. Puedo monitorearlas en tiempo real desde mi tableta o computadora portátil a través de internet y observar lo que está sucediendo. Con las cámaras instaladas, procedí a buscar en la casa pistas. Inicialmente, revisé las facturas de la tarjeta de crédito en busca de algún cargo inusual, seguido de una inspección de sus armarios para ver si había comprado ropa nueva, más reveladora o ajustada. Aunque mi búsqueda no produjo evidencia concreta, encontré algunas prendas más nuevas, incluida un vestido rojo muy corto que nunca había visto antes. La idea de que ella lo usara para alguien que no fuera yo me inquietaba. A pesar de la falta de pruebas definitivas, el vestido rojo representaba un cambio en su atuendo habitual, llevándome a la necesidad de tiempo para reflexionar. Opté por una carrera de 5 millas en mis pantalones cortos de correr y zapatillas, una carrera larga que típicamente calmaba mi mente y me proporcionaba claridad a mi regreso. Al llegar a casa y ver el auto de Jamie en el camino de entrada, supe que mis hijas, a quienes cariñosamente llamo mis ángeles, estaban en casa. Sus voces y risas al caminar nunca dejaban de sacarme una sonrisa. Llamando a Jamie, fui alegremente recibido por mis chicas corriendo desde la sala para compartir su día. Jamie apareció de la cocina, preguntando sobre mi carrera y dándome un beso en la mejilla antes de ahuyentar a las niñas. Después de preparar la cena, que consistía en chuletas de cerdo, disfruté de una ducha y de nuestra comida nocturna, seguido de acostar a nuestras niñas. En la sala, vimos televisión. Aunque mi preocupación por lo que hacía Jamie durante mis viajes me tornó incierto de la pantalla, sintiéndome abrumado, anuncié una hora de dormir temprana, retirándome a nuestro dormitorio. En el dormitorio, al notar el bolso de Jamie sobre el arcón de esperanza, tomé una posibilidad y busqué pistas. Para mi decepción, descubrí un teléfono celular barato previamente desconocido para mí. Al encenderlo, grabé el número y revisé el registro de llamadas, encontrando solo un número desconocido, que también anoté antes de apagar el teléfono. Esta nueva evidencia me obligó a aceptar finalmente el hecho de que ella me estaba engañando. Con el corazón roto y consumido por el deseo de venganza, recordé el consejo de Mark de no actuar impulsivamente y resolví ser paciente. Rápidamente cambiando, me fui a la cama, pretendiendo estar dormido cuando Jamie finalmente se unió a mí, evitando la conversación para prevenir revelaciones no intencionadas. Los días siguientes fueron difíciles, intentando mantener una aparente normalidad después de descubrir la prueba contundente. Al aproximarse la mañana de otro viaje de negocios, seguí mi rutina habitual, empacando mis maletas en el auto. Justo antes de irme, le pregunté casualmente a Jamie si tenía algo especial planeado durante mi ausencia. Recibiendo una mirada extraña mientras mencionaba la rutina usual. Corriendo a través de posibles explicaciones en mi mente, me despedí rápidamente y conduje al aeropuerto, preguntándome si las cámaras en nuestra casa capturarían su encuentro con la persona implicada. A pesar de esperar que tuviera la decencia de abstenerse de llevarlo a nuestra cama, me convencí de que, antes de todo esto, nunca me habría engañado. En los días siguientes, al concluir mi trabajo con ese cliente en un tiempo récord, empaqué para regresar a casa. Esa noche, monitoreé las transmisiones de video desde las cámaras pero no encontré nada inusual. Como resultado, opté por revisar grabaciones anteriores. El sistema comenzaba a grabar cuando alguien ingresaba a la habitación equipada con cámara, almacenando todo el metraje de forma centralizada, accesible de manera remota.
Al avanzar rápido por las grabaciones de ese día, descubrí un momento cuando Jamie estaba en su celular secreto. Detuve y retrocedí el video para observarla contestando el teléfono, luego lo reproduje a velocidad normal. La calidad del audio era deficiente, pero escuché lo suficiente. Ella estaba hablando con alguien, refiriéndose a él como cariño. Discutieron mi ausencia durante la semana y la logística de encontrarse discretamente en un motel. A pesar de que mi deseo de oír el resto era fuerte, ella se rió y se dio vuelta, de espaldas a la cámara, haciendo imposible que capturara toda la conversación. Cuando se volvió a mirar, continuó, dando instrucciones a la persona de que aparcara abajo en la calle en una cafetería a pocas cuadras de distancia. Está bien, cariño, no puedo esperar. Te veré mañana por la noche. No podía creer lo que acababa de oír. Él iba a estar en mi casa y en nuestra cama. Las ideas de deshacerme de su cuerpo cruzaban mi mente, pero la advertencia de Mark resonó, instándome a no hacer nada precipitado. Suprimiendo mi rabia, decidí esperar el momento adecuado, aunque la tensión se volvía cada vez más insoportable. Mi esposa, el amor de mi vida y la madre de nuestras 2 hijas, me estaba traicionando. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Qué la había llevado a los brazos de otro hombre? El vuelo de regreso a casa fue demasiado rápido, no estaba preparado para lo que me aguardaba. Así que hice check-in en un hotel, contemplando mi próximo movimiento. Sabía que esta noche era la noche que él venía a mi casa, y quería verlo con mis propios ojos. ¿Era alguien que conocía, o alguien del trabajo? Eso necesitaba saber para ayudarme a decidir cómo proceder. Sin idea del momento en que llegaría, sabía que iba a aparcar en la cafetería más abajo de la calle. Así que esperé allí, a pesar de no saber cómo se vería. Para estar seguro, alquilé un coche en el aeropuerto, encontrando un lugar con buena vista del aparcamiento. Traje mi cámara, revisando el zoom. Podría estar a al menos 100 metros de distancia y obtener una visión cercana de su cara y matrícula. Alrededor de las 9 p.m., un BMW M3 plateado se metió en el aparcamiento. Empecé a tomar fotos y, afortunadamente, la iluminación era buena, dándome una clara vista de su cara. No era nadie que reconociera. Aparcó al otro lado del aparcamiento, alejado de la cafetería, y luego comenzó a caminar hacia mi casa. Respiré hondo para controlar mi rabia mientras me sentaba allí. Accedí al wifi de la cafetería, viendo las cámaras en mi casa. Después de varios minutos, lo vi entrar y besar apasionadamente a mi esposa. Suprimiendo mi furia, escuché su conversación. Él expresaba sus pensamientos sobre ella todo el día y discutieron tener la casa para ellos hasta la mañana siguiente, ya que ella había enviado a los niños a casa de sus padres por la noche. Y no volvería hasta el viernes. Qué considerado que enviara a los niños. Observé cómo comenzó a desnudar a mi esposa justo en nuestra sala de estar. Ella correspondió, y en solo unos minutos, estaban desnudos, con sus manos sobre el otro. Ella sugirió llevarlo al dormitorio, y ambos corrieron fuera de la vista de la cámara hacia las escaleras. Mientras escuchaba sus risas, dejando su ropa esparcida por el suelo, me di cuenta de que necesitaba actuar. Por suerte, salí de mi auto y caminé de regreso a mi casa. La puerta principal estaba desbloqueada mientras corrían escaleras arriba, facilitando las cosas. Fui directamente por sus pantalones, encontrando su billetera con toda la información necesaria y un poco más. Con su billetera en la mano, me dirigí a mi oficina en casa en el primer piso, frente a nuestro dormitorio, minimizando el riesgo de ser herido. Encendí mi computadora y el escáner de la impresora, esperando a que se encendieran. Una vez listos, comencé a escanear artículos de la billetera de Stephen Bannister, copiando su licencia de conducir y otros detalles. Después de devolver la billetera, tomé fotos de su ropa esparcida e inicié la grabación de lo que estaba presenciando con la función de video de la cámara, ascendiendo silenciosamente las escaleras. Al llegar a la cima, llegaban a mí suaves sonidos de su hacer el amor, revolviendo mi estómago. La puerta del dormitorio estaba completamente abierta, y creían que tenían la casa solo para ellos. Lentamente, me dirigí hacia el dormitorio. Con sus voces volviéndose más fuertes, me encontré en la entrada, observando a Steve sobre su espalda, desnudo, con mi esposa encima en la clásica posición. 69, complaciéndose mutuamente.
Estaban tan absortos que logré dar unos pasos en la habitación sin ser visto. Sabía que las cámaras ocultas no ofrecían la mejor definición, deseaba un metraje en alta definición. Grabé varios minutos antes de resistir el impulso de tomar un bate de béisbol y atacarlo. Las sabias palabras de Mark resonaban en mi mente. No hagas nada estúpido. Así que retrocedí lentamente y salí de la casa. Conduciendo de regreso al hotel, mi mente era un caos y el odio que sentía estaba en su punto más alto. No podía recordar haber estado tan enojado y empezaba a darme miedo. Llamé a Frank, compartiendo lo que había hecho y la información obtenida. Frank reconoció mis acciones pero expresó preocupación por el riesgo de estar en la casa nuevamente. Se disculpó por la situación y ofreció cualquier ayuda que pudiera proporcionar. Lo agradecí y mencioné mi necesidad de hablar con alguien. Y mi intención de pedirle un favor a Mark. Frank acordó arreglar una reunión con Mark durante el fin de semana, ya que Mark había expresado su disposición a ayudar. Después de la conversación con Frank, intenté dormir sin éxito. Decidí despejar mi mente y trabajar la ira con mi habitual carrera matutina. Sin embargo, hizo poco para calmar mis emociones. Después de la carrera, tomé una ducha y luego una larga siesta para sobrellevar la falta de sueño de la noche anterior. Devolviendo el auto de alquiler al aeropuerto, recogí mi propio auto y me dirigí directamente a la oficina para registrarme y hablar con Al. Necesitaba reducir mis viajes relacionados con el trabajo, y al entrar en la oficina de Al, cerré la puerta e informé sobre mi situación. Mencioné el deseo de mi esposa de que estuviera más en casa y expresé la necesidad de cambios en mi horario de viaje. Miré a Al, esperando su respuesta. Al me informó que mi ascenso había sido aprobado y no tendría que viajar tan frecuentemente. Fue un alivio bienvenido, aunque no podía entenderlo del todo en ese momento. Mi mente estaba consumida por el conocimiento de la infidelidad de mi esposa. Al notó mi distracción y expresó su preocupación por mi comportamiento reciente. Me sentí obligado a confesarle sobre lo que había descubierto. Le conté que había atrapado a mi esposa con su amante y grabándolos juntos. Al reaccionó con sorpresa y simpatía, ofreciendo su apoyo. Expliqué que necesitaba estar más en casa para salvar mi matrimonio, y le pedí que mantuviera la situación confidencial, temiendo que alguien en la oficina pudiera estar involucrado en filtrar información sobre mi horario. Al estuvo de acuerdo en cubrirme si necesitaba tiempo libre para reunir pruebas contra mi esposa. Expliqué mi deseo de confrontarla con pruebas irrefutables para ya sea salvar el matrimonio o protegerme en un divorcio. Al asintió en acuerdo, prometiendo su asistencia y discreción. Después de agradecer a Al, dejé su oficina sintiéndome un poco aliviado de que las cosas se estaban alineando, aunque en el fondo sabía que mi matrimonio estaba más allá de la reparación. Fui a casa esa noche e intenté actuar con normalidad. Mis niñas me atacaron cuando pasé por la puerta y tuve que evitar llorar, pensando en cómo se verían afectadas si ocurriera un divorcio. No me gustaba la idea de tener que pedir permiso para visitar a mis propios hijos. Tengo que obtener la custodia de mis hijos. El sábado, mientras mi esposa e hijos estaban de compras, me encontré con Mark y Frank en un diner. Les actualicé sobre el progreso que había hecho en la recopilación de información. Mark comentó sobre mi valentía y expresó su sorpresa de que no hubiera tomado medidas más drásticas. Luego preguntó cómo podía ayudarme, mencionando el comentario de Frank sobre mi tiempo en prisión. Tanto Frank como Mark me miraron con curiosidad. Durante la siguiente hora, expliqué mi plan y esbocé lo que esperaba lograr con las conexiones de Mark. Cuando terminé, Mark sonrió y expresó admiración por el plan. Mencionó conocer a alguien que podría ayudarme potencialmente y sugirió que podrían recomendar a otros, aunque advirtió que probablemente esperarían un pago. Mark accedió a hacer algunas llamadas a sus contactos. Le di mi número de celular y le pedí que me contactara una vez que hablara con sus amigos para que pudiéramos organizar una reunión para finalizar los detalles. Después de discutir algunas ideas más, planeé implementarlas lo antes posible. Me di cuenta de que necesitaba hacer algunas compras en línea adicionales para prepararme para la siguiente fase de mi plan. El resto del fin de semana transcurrió como la mayoría de los fines de semana, con una notable diferencia. La noche del domingo, mi esposa y yo generalmente hacemos el amor esa noche. Esta vez ella no se sentía bien. No era la primera vez que esto sucedía,
así que no era sorprendente. Pero había pasado más de un mes desde la última vez que estuvimos juntos. Mi próximo viaje se acercaba, y le pedía al que me diera la siguiente semana libre, pero si alguien llamaba a la oficina, se le decía que estaba en un viaje de negocios normal. No tuvo problema con eso y me deseó suerte. Así que ahora tenía que hacerle saber a mi esposa que mi próximo viaje sería más largo. No estaba contenta, pero eso era de esperar. La tranquilicé diciendo que mis frecuentes viajes pronto llegarían a su fin y que estaría en casa más a menudo. Intentando alegrar el ambiente, bromeé diciendo que estaría tan presente que ella se cansaría de mí. Sin embargo, ella no respondió con una sonrisa. En cambio, suspiró y me pidió que la llamara cuando llegara a mi destino. Su comportamiento era distante, y no podía deshacerme de la sensación de que nuestro matrimonio estaba llegando a su fin. Salí corriendo por la puerta antes de decir algo de lo que me arrepentiría y conduje de nuevo al aeropuerto. Las reuniones con estos clientes fueron muy bien, y se alcanzó un acuerdo temprano, así que pude regresar un día antes. Seguí revisando las cámaras durante la semana, pero no volvía a aparecer en mi casa. Pero sí la vi en ese celular secreto que tenía, así que escuché su conversación y sabía que esta era la oportunidad que llevaba buscando, a pesar de que me dolía escuchar lo que planeaba hacer. Fui a la oficina y encontré los artículos que había ordenado esperándome. Conociendo la rutina normal de mi esposa, podía instalar fácilmente uno de estos artículos sin muchas probabilidades de ser atrapado. Ella iba al gimnasio 4 veces a la semana, y sabía dónde y cuándo. Así que tenía sus llaves de repuesto y pude colocar el artículo donde ella no lo pudiera encontrar. Luego fui al condominio de Steven para ver si estaba allí. Vi su auto estacionado en el aparcamiento, así que supuse que estaba en casa. Traje mi cámara y estaba verificando si podía verlo dentro. Tuve mucha suerte al verlo a través de sus puertas corredizas, y que no estaba solo. Estaba con otra mujer y parecían estar románticamente conectados, besándose y tocándose como una pareja enamorada. Esto era demasiado bueno para ser verdad mientras grababa un video de su afecto mutuo. Cuando los vi salir juntos, los seguí a una distancia segura. Fueron a almorzar y esto me dio la oportunidad de colocar el otro artículo en su auto. Esto fue un poco más difícil y peligroso si alguien me veía, pero pude hacerlo sin ser atrapado. Ahora solo necesitaba esperar. Eso era lo más difícil para mí. Recibí una llamada de Mark, quien me informó que tenía un amigo que podía ayudar con mi plan. Decidimos encontrarnos en mi habitación de hotel para evitar ser vistos juntos en público, considerando la naturaleza de las actividades que planeábamos. Cuando llegaron, Mark me presentó a Joe, un hacker que podría ayudar con nuestro esquema. Durante la siguiente hora, conté los detalles de la aventura de mi esposa y expresé mi deseo de venganza contra su amante. Les mostré copias del contenido de la billetera del hombre que había conseguido. Joe expresó preocupaciones sobre la legalidad de nuestro plan y exigió saber qué había en ello para él. Después de pensar un momento, le ofrecí a Joe 5,000 pesos en efectivo. Aceptó los términos pero insistió en recibir la mitad del pago por adelantado y el resto tras completar el trabajo. Discutimos la necesidad de acceder al condominio del hombre para acceder a su computadora y reunir más pruebas contra mi esposa. Con la información que tenía sobre Steven, Joe usó mi computadora portátil para revisar sus compras recientes. Lo que destacó fueron los 2 boletos de avión a Las Vegas y una reserva de hotel para 5 noches. Esto señaló nuestra decisión de romper en su condominio, lo que llevó a Joe a preguntar si sabía si había un sistema de alarma. Admití que no estaba seguro, así que Joe accedió a investigar y volver a mí. Si había un sistema de alarma, insistió en un pago adicional por facilitar nuestra entrada. Acepté pagarle más, sujeto a justificación. Parecía que mi esposa planeaba un viaje final con este individuo. Revisé mi tableta para confirmar la funcionalidad de los dispositivos de seguimiento que había colocado en sus autos para monitorear sus ubicaciones. Además, examiné las cámaras de video en casa, confirmando que ella había empacado una pequeña bolsa de mano para el viaje. El día llegó, y monitoreé su progreso desde mi habitación de hotel. Llamé a Joe y acordó encontrarse más tarde esa tarde. Aunque no había identificado ningún sistema de alarma visible, enfatizó la necesidad de precaución.
Nos encontramos a unas pocas cuadras del condominio de Stephen y discutimos el plan para ganar entrada. Joe, basándose en su experiencia en prisión, poseía la habilidad de abrir cerraduras. Era poco después del atardecer, y la creciente oscuridad ayudaría a mantener la discreción. Joe, con su computadora portátil en una bolsa de mensajero y mi cámara en la puerta principal del condominio de Stephen, se arrodilló e hizo trabajo en las cerraduras durante casi un minuto. Pronto, la puerta estaba abierta y entramos. Primero verificamos si había algún signo de un sistema de alarma. Satisfecho de que no existía, procedimos a localizar la computadora de Stephen. Afortunadamente, estaba abiertamente accesible, lo que permitía a Joe llevar a cabo sus tareas. Interrumpí diciendo, espera, mientras lentamente grababa un video de la distribución de la habitación. Quería asegurarme de que dejáramos todo tal como lo encontramos. Joe asintió en acuerdo, reconociendo la importancia de no dejar rastros. Reinició su trabajo mientras yo exploraba en busca de pruebas potencialmente incriminatorias. Navegando a través de su correo, incluyendo extractos bancarios y cuentas de tarjetas de crédito, me aventuré a su dormitorio, capturando metraje en video. La notable limpieza y los muebles de alta calidad sugerían riqueza, dejándome aún incierto sobre su profesión. La exclamación de Joe, tierra de pago, me devolvió a la sala de estar. Accedió exitosamente a los pagos en línea de Stephen, descubriendo cheques y tarjetas de crédito adicionales. Estaba complacido, ya que había traído un lector de tarjetas para grabar información de la banda magnética. Joe propuso hacer copias para compras en línea, potencialmente maxeando sus tarjetas en unas pocas horas. Joe sonrió e inquirió si era posible vaciar la cuenta bancaria del hombre. Confirmé que se podía hacer, con la intención de llevar a cabo la transacción desde la computadora del hombre para que pareciera legítima. Joe mencionó la posibilidad de que el banco llamara para verificar la transacción, pero aseguró que no se necesitaba contraseña, ya que ya había copiado el número de seguro social del hombre de su billetera. Me reí de la imprudencia del hombre y le di a Joe la orden de proceder. Expresé mi deseo de infligir el máximo daño al hombre, sugiriendo vaciar su cuenta bancaria de inmediato y sabotear sus tarjetas de crédito el día de su regreso de Las Vegas. Joe estuvo en acuerdo, refiriéndose a esto como un regalo de vuelta a casa apropiado. Enfatizó la importancia de cubrir nuestras huellas para evitar cualquier repercusión. Lo tranquilicé de que estaba tomando precauciones para evitar la detección, señalando los guantes de látex que estábamos usando como evidencia de nuestra cautela. Regresé a buscar en su dormitorio y no encontré mucho hasta que miré en la parte trasera de su armario. Encontré una caja de zapatos con varios discos DVR gravebles. Estaban etiquetados con los nombres de mujeres. Mientras sacaba la caja, la volqué sobre su cama y comencé a ordenarlos. No reconocía ninguno de los nombres hasta que vi el de Jamie. Ese idiota había grabado a los dos juntos. Pero, ¿por qué? Joe me llamó a la otra habitación para mostrarme algo que había encontrado. Explicó que el hombre que estábamos apuntando estaba involucrado en el chantaje, poseyendo numerosos videos de mujeres con Stephen. Estos videos mostraban claramente los rostros de las mujeres. Pero el rostro de Stephen no siempre era visible debido a los ángulos de la cámara. Algunos correos electrónicos indicaban que las mujeres estaban siendo extorsionadas por dinero, con amenazas de usar los videos en su contra en la corte. Joe especuló que Stephen se aprovechaba de mujeres casadas con hijos, explotando sus vulnerabilidades para su beneficio. En busca de represalia, le pregunté a Joe si Stephen guardaba todos los videos en su disco duro. Joe respondió que no estaba seguro, pero sugirió que los DVDs encontrados en el armario podrían contener las únicas copias. Decidí recoger los DVDs y buscar un disco duro de respaldo, pero no encontré ninguno. Volviendo a Joe, supe que él había localizado el disco duro de respaldo. Después de instruir a Joe que realizara una copia completa y borrara el disco duro de la computadora portátil, expliqué nuestro plan para arruinar a Stephen al arruinar su esquema de chantaje. También expresé mi deseo de informar a las involucradas que ya no estaban bajo amenaza. Le pedí a Joe que imprima todos los correos electrónicos relevantes para que pudiera configurar una cuenta de correo electrónico para comunicarme con ellas. Él se ofreció a configurar la cuenta desde la computadora de Stephen y estuve de acuerdo con la idea. Después de terminar, realicé un último barrido al lugar antes de que cerráramos y nos marcháramos rápidamente.
De regreso a los autos, le di a Joe un sobre que contenía el resto de su pago, expresando mi gratitud por su ayuda. Nos dimos la mano, y él me aseguró que estaría listo para llevar a cabo la siguiente fase de nuestro plan cuando sea necesario. Con eso, se fue manejando y regresé a mi hotel para continuar implementando mi esquema. Llamé a mis suegros para ver cómo estaban mis hijos. Su padre respondió, y lo saludé con alegría, preguntando por los niños y expresando mi esperanza de que no causaran problemas. Me tranquilizó que los niños se estaban comportando bien y mencionó el viaje de fin de semana de Jamie con sus amigos. Fingí ignorancia y dije que aún no había hablado con ella, enfatizando que quería asegurarme de que los niños estuvieran cómodos antes de contactar con ella. Después de nuestra conversación, era evidente que el padre de Jamie no tenía conocimiento de su aventura en Las Vegas. Esto solidificó aún más mi desdén por sus acciones. Mi siguiente llamada fue a la casa. Sabía que no estaría allí, así que dejé un mensaje. Luego esperé una hora, y cuando no me devolvió la llamada, llamé nuevamente a su celular. No respondió, así que dejé un mensaje diciendo que estaba preocupado porque llamé a la casa y no respondía o no me devolvía la llamada, y ahora tampoco me contesta el celular. Por favor, llámame solo para que sepa que estás bien. También añadí que si no tenía noticias suyas en la próxima hora, llamaría a sus padres. 15 minutos después, recibí una llamada sorpresa de Jamie. Preguntó si todo estaba bien, mencionando que había intentado llamar a la casa pero no obtuvo respuesta. Le aseguré que todo estaba bien, explicando que había llevado a las niñas a casa de mis padres después de pasar tiempo con amigos. La respuesta de Jamie sonaba algo tensa. Sugerí que tuviéramos una noche juntos una vez que regresara a casa en una semana, pero su respuesta parecía incierta. Sintiéndome sospechoso, presioné a Jamie, bromeando para intentar ponerla nerviosa. Ella alegó estar cansada y sugirió finalizar la conversación. Respetando sus deseos, le deseé buenas noches y expresé mi amor antes de terminar la llamada. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, la ira comenzó a resurgir dentro de mí. No dormí bien, así que me desperté temprano para mi carrera matutina. Regresé a mi habitación de hotel y me di una larga ducha. Luego, llamé a la oficina y verifiqué si necesitaba atención, pero todo parecía estar yendo bien allí. Luego, recibí la llamada. Cada padre teme recibir esa llamada. Rebecca se había lesionado en la escuela y tuvo que ser llevada al hospital. En ese momento, nada me importaba más que la seguridad de mi hijo. La escuela llamó primero a mi casa. Cuando no hubo respuesta, intentaron llamarme al trabajo, lo que resultó en que alguien de mi oficina me llamara. Volví a llamar a la escuela, y me informaron que se había roto el brazo y que estaba recibiendo tratamiento en la sala de emergencias. Salí corriendo por la puerta y me dirigí directamente al hospital. Una vez allí, llamé al celular de Jamie, y cuando escuché su mensaje de voz, grité en el teléfono que si no me llamaba en los próximos 15 minutos, la próxima llamada que haría sería a un abogado de divorcios. Una hora después, mi celular sonó. Vi que era de Jamie. Rechacé la llamada y me senté con mi hija mientras el doctor le colocaba un yeso en el brazo. Ella lloraba, diciendo que quería a su madre. Quería consolarla, pero no sabía qué decir. Pasó un tiempo, pero finalmente se calmó, y la llevé a casa de sus abuelos. Mi teléfono sonó nuevamente, y nuevamente rechacé. Llamé a un buen abogado de divorcios y programé una cita para el día siguiente. Luego, Jamie volvió a llamar. Tomé esta llamada. Me saludó sarcásticamente, comentando sobre mi supuesta suerte en las mesas de blackjack y comunicando que había contactado a un abogado de divorcios. Entre lágrimas, amenazó con usar los videos que tenía de mí y Steven juntos como evidencia para obtener la custodia total de nuestros hijos. Le recordé su ausencia cuando nuestro hijo estaba en el hospital, llorando por ella mientras se encontraba con su amante en Las Vegas. Intentando calmarla, sugerí que podría comenzar una nueva vida con Steven y posiblemente tener más hijos. Ella insistió en que era a mí a quien amaba y quería. Sintiéndome conflictuado, terminé la llamada, incapaz de soportar la confusión emocional. Llevé a Rebecca y a mi casa y les ayudé a empacar sus cosas, llevándolas a mi hotel y dándoles su propia habitación al lado de la mía. Luego llamé al padre de Jamie e informé lo sucedido en la escuela y que, por el momento,
no viviríamos en casa hasta que se resolviera la situación. El padre de Jamie llamó y preguntó sobre la situación entre Jamie y yo. Le expliqué que estábamos teniendo problemas, pero sugerí que hablara con Jamie para más detalles. Me informó que se encargaría de las niñas por el momento hasta que estuviera seguro de su bienestar y seguridad. Aunque no comprendía del todo, nos deseó lo mejor y esperó que pudiéramos resolver nuestros problemas. Luego contacté a mi abogado e instruí que procediera a notificar a mi esposa. A continuación, llamé a Mark e instruí que causara estragos en Stephen maximizando sus tarjetas de crédito, vaciando sus cuentas bancarias y dañando su crédito. Más tarde esa noche, Jamie me llamó angustiada. Inicialmente dudando en responder, finalmente lo hice después de recibir un mensaje de texto de ella. Explicó entre lágrimas que Stephen la estaba chantajeando, amenazando con compartir videos de ellos de Las Vegas con otros. Respondí fríamente, sugiriendo que ella había traído esto sobre sí misma al involucrarse en la aventura. Colgué, sabiendo que Jamie necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ella eligió dejar su hogar y matrimonio por su propio placer, y ahora tendría que enfrentarse a las repercusiones. Decidido a poner fin a mi relación con Jamie, necesitaba abordar a su amante, Stephen. Llamé a Mark e informé que había contactado a mi abogado para que notifique a Jamie con los papeles de divorcio, que tomaría unos días. Mientras tanto, quería mover mi dinero al extranjero, asegurándome de que solo mis fondos estuvieran protegidos. Mark cuestionó mi decisión, pero le aseguré que estaba decidido a lo done. Mark comentó un cambio en los planes y sugirió reunirnos a las 5. Nos reunimos en un bar y entablamos una larga conversación que duró casi 2 horas. Antes de separarnos, nos dimos la mano y le entregué un sobre considerable. Durante los próximos 3 días, Jamie siguió llamando, y seguí ignorando. Quería que sufriera. La noche del viernes, recibí la llamada que esperaba ansiosamente. Era una videollamada. Respondí y al otro lado. Hubo un hombre atado a una silla y todo ensangrentado. Una voz en el fondo le informó a Stephen que su amigo tenía un mensaje para él. Stephen, mirando la pantalla, fue llamado por alguien que mencionó su reciente viaje a Tijuana y la exhaustividad que debe venir con él. El orador insinuó los problemas financieros de Stephen y sugirió que su situación actual le ayudaría a ocultarse del banco. El orador continuó, mencionando a alguien llamado Santiago y su guiso especial, insinuando una implicación siniestra. Explicaron que podrían haber tomado acciones legales contra Stephen por alienación de afecto, pero optaron por no perder su tiempo. El mensaje concluyó con una despedida para Stephen, indicando que alguien llamado el señor López estaba ahora involucrado. Vi a Stephen por última vez ese día. En sus ojos, vi miedo. Eso es lo que llamo una buena inversión. Stephen aún estaba vivo cuando lo bajaron al enorme barril azul lleno de la mezcla especial de Santiago. Nadie volvió a oír de él. Nadie preguntó por él. 7 meses después, era un hombre libre, obtuve la custodia de mis hijas, me quedé con la casa hasta que ambas cumplieran 19 años, y luego podríamos vender y dividir la diferencia. No hubo pensión ni manutención de los hijos, no quise tener nada que ver con Jamie, pero ella tiene derechos de visita, y normalmente llevo a las hijas a su casa y me voy. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.